Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Padre, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Padre de Shabbat. Padre, gracias que este es el día que tú has creado para alegrarnos y para regocijarnos, Padre, en ti y en tu palabra. Padre, gracias por aquellos que has traído, Padre, con bien, Padre, en este día. Padre, y aquellos que aún están próximos, Padre, para venir, Padre, apresura sus pasos, Padre, y guarda para el camino por el cual vienen, Padre. Y en el nombre de Yeshua, Padre, te pedimos que seas tú, Padre, hablándonos tu palabra, que seas tú enseñándonos, Padre, a cada uno de nosotros, que aún mi boca pueda ser abierta en sabiduría, Padre, y pueda hablar tu palabra, Padre, no la palabra de hombre, sino tu palabra, que viene a traer instrucción, Padre, a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos, amén. Vamos rápidamente y donde nos hemos quedado en este libro de Hebreos. Vemos este libro de Hebreos, no estamos viéndolo versículo por versículo, ¿verdad? Como podríamos pensar. Hemos estado viendo Hebreos, sino de la manera en que el Padre de alguna manera nos ha guiado o nos ha mostrado o recalcando aquellas cosas que son importantes, ¿verdad? En todo este libro de Hebreos, que sirven para enseñarnos y aún para mostrarnos lo que es nuestro Mesías y cómo verdaderamente viene a ser una instrucción para nuestras vidas, para que podamos entender las Escrituras y aún podamos ver aquellas cosas que el Padre quiere o desea que cada uno de nosotros veamos, ¿verdad?, de su palabra. A Hebreos capítulo 10. Vimos entonces primeramente y nos quedamos, Hebreos 10, nos quedamos dentro de los primeros versículos. Nada más para hacer referencia rápidamente, entendemos que la palabra hebreo significa la palabra Ibrim. La palabra hebreo significa Ibrim. Se conoce que Abraham fue el primer hombre sobre la tierra, el primer hebreo sobre la tierra, dado que Abraham fue uno que salió de la tierra y de su parentela. La palabra que Yahweh le había dado a Abraham, le dijo: Moisés, sal de tu tierra y de tu parentela, dice, al lugar que yo te mostraré. Si tú y yo vemos, Abraham tuvo que ser trasladado de un lugar hacia otro. Abraham fue uno que tuvo que cruzar el río. De la misma manera, sabes que cuando tú y yo venimos a los pies de nuestro Mesías, tú y yo somos conocidos, aun si no por ser hebreos, tal vez por descendencia o por haber creído en nuestro Mesías, simplemente también por el hecho de que cada uno de nosotros, al venir y entregar nuestras vidas a Él, hemos salido de un lugar, hemos sido trasladados de un lugar hacia otro lado. Hemos venido verdaderamente de ser trasladados de un reino de tinieblas, donde si tú y yo podemos ver la vida de Abraham, Abraham se encontraba en un lugar que era de idolatría. De la misma manera podríamos decir que Abraham se encontraba en un mundo perdido, pero el Padre hizo un llamamiento a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, porque de ti haré una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos cómo prácticamente cada uno de nosotros, dice la palabra, que si somos simiente del Mesías, dice simiente de Abraham, verdaderamente somos cada uno de nosotros, que hemos sido trasladados de la misma manera de un lugar de prisión de tinieblas, donde antes estábamos en un mundo que estaba tan perdido o que está tan perdido, y hemos sido trasladados a un reino, al reino de su luz, donde verdaderamente mora la justicia y la rectitud, y a donde cada uno de nosotros somos llamados para hacer buenas obras. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Para eso el Padre nos ha llamado verdaderamente a cada uno de nosotros, aunque eso no depende. La salvación no depende de buenas obras, pero nuestras obras hablan mucho si tú y yo tenemos una salvación que hemos recibido de Él. Dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de Elohim, dice, el cual Él nos dio a cada uno de nosotros. Dice, pero no es por obras que tú y yo recibimos la salvación, sino es por medio de Él, que Él entregó su único Hijo por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él creyere, tú y yo pudiésemos poner nuestra confianza en Él y pudiéramos tener esa vida eterna. Y por medio de ello somos llamados o somos destinados para hacer buenas obras, las obras que Él destinó para cada uno de nosotros. Dice que Él destinó de antemano para cada uno de nosotros, y a eso somos llamados, a hacer buenas obras, y que una vez que hemos venido a guardar su palabra, se nos da el derecho de ser parte de su pueblo por la salvación que hemos recibido, pero también nos da el valioso privilegio de poder ser guardadores de su palabra y de poder conducirnos en ella para que nuestras vidas pudieran ser bendecidas. Amén. Y dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10. Hemos entonces entendido Hebreos capítulo 10,
Vemos claramente entonces, nada más como referencia, que vino el sistema sacerdotal, vino a ser cambiado, aquello que estaba próximo a desaparecer, vino a ser cambiado o transferido, mejor dicho, la palabra cambiar significa ser transferido o ser movido hacia otro lugar, por medio de nuestro Mesías, conforme al orden que estaba establecido, conforme al orden de Melquisedec, puesto al no haber templo y no haber un templo terrenal, el sacerdocio estaba próximo a desaparecer, estaba próximo a ser movido de un lugar hacia otro, dando lugar a que nuestro Mesías pudiera venir a ser nuestro sumo sacerdote y que está sentado a la diestra en la majestad en los cielos. ¿Cuánto lo entendemos eso? Ahora ya no hay un templo, sino que nuestro sumo sacerdote está ahí arriba en los cielos, sentado a la diestra de nuestro Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Interceder significa ponerse en la brecha, ponerse en lugar, o pedir por una persona, o peticionar por la vida de una persona a favor del Padre, a favor de ella, delante del Padre. Eso es interceder. Interceder por nuestras familias es ponernos delante de nuestras familias y pedirle al Padre, y que nuestro sumo sacerdote pueda ser quien interceda por nuestras familias, por nuestros hijos y por aquellas personas que están a nuestro alrededor, aún tu prójimo. Tu prójimo es aquella persona que está próximo delante de ti. Es en donde quiera que tú andes, tu prójimo es aquella persona que está en tu trabajo. De pedir y de clamar por ellas, que muchos de ellos puedan venir y conocerle a Él. ¿Cuántos lo entendemos? Es de pedir por la salvación de ellos, y que verdaderamente nuestras vidas puedan ser esa luz para que podamos reflejar verdaderamente quién mora en nosotros, y que verdaderamente en esos tiempos de aflicción, cuando muchos de ellos tienen, de nuestras bocas pueden salir palabras de sabiduría y palabras sabias para que puedan guiar sus vidas, y que sus vidas puedan tener ese consuelo y verdaderamente puedan depositar su confianza en aquel en el que tú y yo creemos. Amén. Dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice: porque la ley, habiendo tenido en sí misma, dice, la sombra de las cosas buenas venideras, no era la sustancia misma de las cosas, por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, dice, nunca pudieron perfeccionar a los que se ofrecían. Vemos entonces algo muy interesante. Dice que la palabra dice, ¿cuál es la sombra de las cosas que estaban? Dice, porque Él es la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas nuevas, dice, buenas venideras. No era la sustancia misma de las cosas, dice, por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que se ofrecían. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué significa perfeccionar o ser perfecto? La palabra perfecto en el hebreo significa llegar a la meta, o ser una persona madura, o llegar a esa meta que se ha trazado. Dice la palabra, vamos a leer nuevamente, dice, porque la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, no era la sustancia misma de las cosas, por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar o nunca pudieron llegar a la meta a los que le ofrecían. Esto es algo que tú y yo podemos ver. En otras palabras, si todo hubiera sido perfecto con un solo sacrificio, no hubiera habido lugar para año tras año se tenían que hacer los mismos sacrificios de los animales. Año tras año tenía que subir el sumo sacerdote delante del lugar santísimo y hacer expiación por sus pecados y por los de todo el pueblo. Pero dice la palabra que si en eso hubiera estado la perfección, dice, pues nunca se llegó a la perfección, nunca se llegó a la meta. Mas ahora, con la sangre de nuestro Mesías, no hay necesidad de que año tras año se tenga que estar haciendo un sacrificio, sino que Él fue el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados, una vez y para siempre. Eso es lo que nos lleva a la meta. ¿Sabes? Dile al que está a tu lado, lo único que nos va a hacer llegar a la meta es nuestro Mesías y nada más. Aquello que nos va a llegar a tener la perfección, la madurez y poder llegar hacia esa meta que está establecida para cada uno de nosotros, es la sangre de nuestro Mesías y ninguna otra cosa. Eso es lo único que va a llegar o va a llevar a nuestras vidas a una perfección. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Dice, vamos a continuar leyendo ahí. Dice versículo 2, dice,
Porque si los hubieran perfeccionado, es lo que yo te decía, dice, sin duda entonces hubiera desistido de sus sacrificios, por cuanto ya no los ocasaría más su conciencia por los pecados de los cuales una vez fueron purificados. Cada vez que ellos hacían sus sacrificios, año tras año, ellos tenían que volver a recordar. Dice versículo 3, vamos a continuar. Dice, sino por medio de los sacrificios hacían memoria de sus pecados año tras año. Imagínate, gran cosa, venir año tras año y tener que venir a recordarnos de nuestros pecados de la vida pasada para que nuestros pecados pudieran ser simplemente cubiertos. Y nunca poder llevar esos sacrificios, poder llevar a una meta en los que verdaderamente ahora con la sangre de nuestro Mesías, una vez que tú y yo somos lavados por su sangre, dice su palabra, que su sangre no simplemente cubre el pecado, sino que nos limpia de obras muertas y limpiará nuestras conciencias. La gran ventaja que tú y yo tenemos por tener un sumo sacerdote. Por eso dice que tuvo que haber lugar para un segundo. Porque los sacrificios que se hacían año tras año, el sacrificio que hacían los hombres año tras año, nunca pudieron llevar a una perfección. Mas ahora por la sangre de su Hijo, eso nos puede llevar a la perfección. De que una vez que somos lavados por su sangre, no tenemos que venir a recordar nuestros pecados año tras año, sino que podemos venir y pedir perdón por nuestros pecados y nunca más volvernos a acusar esos pecados, nuestras conciencias, de aquellas cosas que tú y yo hicimos en el pasado. ¿Cuántos de aquí hemos sido perdonados? ¿Sabes que si hemos sido perdonados no hay necesidad de estar a veces afligiendo nuestras vidas y pensando en aquellas cosas que se hicieron en el pasado? Porque una vez que Él limpia y restaura nuestras vidas, Él lo hace perfecto. Que pecamos, sí, dice la palabra que no hay ningún solo justo. Todos nosotros somos pecadores, pero la ventaja que tú y yo tenemos en este día es de que si pecamos, podemos venir delante de la presencia de nuestro Padre y pedir perdón por nuestros pecados y venir delante de Él y por medio de su sangre que Él intercede por nosotros, poder limpiar y perdonar nuestros pecados. De que si pequé, venir delante de Él y confesar nuestros pecados y decir, Padre, perdóname porque yo pequé. Perdóname porque fallé, levántame y restáurame y ayúdame que aquello que yo hice, ayúdame a no volverlo a hacer. Ayúdame a tener un retorno genuino de mis caminos y esto que yo hice, Padre, que nunca más yo vuelva a pasar por lo mismo y que nunca más vuelva a pecar contra ti. Eso es tener un retorno verdaderamente genuino de nuestros caminos, de que si fallamos, eso significa Teshuvá. Teshuvá significa tener un arrepentimiento genuino. No simplemente un cambio de mente, sino que verdaderamente tener un cambio. Y aquello que una vez estuvo en nuestro corazón ya no esté más. Que aquellos deseos por hacer tal cosa ya no estén ahí, sino que verdaderamente sean quitados para que tú y yo no lo volvamos a hacer. Es de decir, Padre, perdóname porque yo robaba. Perdóname porque yo hacía esto, pero una vez que venimos en arrepentimiento genuino delante de Él, es que Él quite, no simplemente cambie nuestra mentalidad de simplemente de abstener a la persona de no robar, sino que verdaderamente quite de la persona aquella en su vida, en su persona, aquellas ganas de querer robar. Aquella persona que estaba en adicciones, cuando vienen los caminos del Padre y la vida de esa persona es restaurada verdaderamente, no simplemente cambia la mentalidad de abstenerse de hacer esas cosas, sino que quita el deseo y la carnalidad de volver a hacer lo mismo que hacía en su vida pasada. Eso es tener un Teshuvá, es venir a sus caminos y decir, Padre, ¿sabes una cosa? Perdóname porque hice esto, pero yo sé que tú me restauras. ¿Cuántos entendemos eso? Es de tener un verdadero arrepentimiento genuino delante de los caminos de nuestro Padre. Y seguimos leyendo. Versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los cabritos no puede limpiar los pecados. Dice, por lo cual al entrar a Él al mundo, dijo, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo
Para aquellos que no estuvieron la semana pasada, Salmo capítulo 40, rápidamente, Salmo capítulo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6 dice, es la misma escritura que está en el Nuevo Testamento. Digo, esta escritura que estábamos leyendo, que está escrita en el Nuevo Testamento, si tú y yo vemos en el Antiguo Testamento o en el libro de los Salmos, difiere un poco o cambia un poco la palabra. Fíjate, dice, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, dice, abriste mis ojos, cuando la traducción correcta dice, pero me has vestido con un cuerpo. ¿Hablando de quién está hablando? ¿Acerca de quién está hablando esta escritura? Dile que está a tu lado, acerca del Mesías. Dice, por lo cual, dice, entrar él al mundo, dijo, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo. En el Salmo 40 dice, abriste mis oídos. El has abierto mis oídos es lo que los judíos, y lo vuelvo a repetir, tienen como textos hebreos autorizados por ellos mismos y tapan o cubren todo lo que apunta a nuestro Mesías, haciendo diferencia no al Mesías, sino haciendo referencia a ellos mismos. Dice, seguimos leyendo, dice, holocaustos, dice, completos por los pecados no has demandado. Entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim, porque en el principio de los libros está, dice la palabra, escrito de mí. Una de las cosas que tú y yo podemos ver ahora funciona diferentemente. Siempre hablamos a veces las cosas que están un poco cambiadas en el Nuevo Testamento, y traemos lo verdadero, podríamos decir, lo que está en los manuscritos originales. Pero ahora, si tú y yo vemos, es al revés. Ahora lo que está escrito correctamente es lo que está en el griego, y lo que fue cambiado fueron por los escritos autorizados por los rabinos. Una de las cosas que hay, dice, es la masoreta. ¿Qué es la masoreta? Es la traducción la masoreta es la traducción que es más hacia los griegos de los hebreos. Ellos ponen, has preparado un cuerpo para mí. No se cita igual porque el judío tapa el cumplimiento de esta escritura. Que si viéramos en las escrituras más antiguas del Tanaj, o en los escritos que se fueron recuperados del Mar Muerto, dicen las escrituras, porque has preparado un cuerpo para mí. ¿Cuántos de nosotros sabemos que muchos del pueblo judío no creen en el Mesías? Bueno, creen en el Mesías. Sí creen, y tú y yo nosotros creemos en el Mesías, nada más que tú y yo creemos que el Mesías, creemos y sabemos que ya vino y estuvo entre nosotros, mas ellos creen en el Mesías, pero como el Mesías que aún todavía no ha venido, que lo están esperando todavía. Y a su tiempo ellos abrirán los ojos. Dice la palabra en el libro de Zacarías, dice, porque ellos llorarán, dice, y mirarán a quienes ellos traspasaron. En su tiempo ellos se darán cuenta que verdaderamente el Mesías ya vino y tuvo su cumplimiento sobre esta tierra, y ha venido por segunda vez. Dice la palabra en el libro de Romanos, de igual manera podemos verlos, dice que nosotros fuimos llamados para provocarlos a celos. Para eso el Padre nos llamó, hasta que tuviera el cumplimiento de todas las cosas, hasta que toda la plenitud de los gentiles viniera a los caminos de nuestro Mesías. Por eso cada vez que tú y yo compartimos el Evangelio y la palabra, a las buenas nuevas, a aquellos que no la conocen, estamos dando cumplimiento a esta palabra para que muchos del pueblo gentil que no le han conocido vengan a los caminos de Él. Que tú y yo hemos venido a conocer la misericordia, la gracia y la misericordia de nuestro Padre, porque muchos de ellos no la han conocido. Una escritura que tú y yo podemos ver de ello es la parábola del hijo pródigo, sin entrar mucho en detalle en ello. La parábola que tú y yo conocemos como el hijo pródigo, que habla acerca del hijo que se quedó en casa y del hijo que despilfarró todos sus bienes y lo malgastó, y pidió sus bienes a su padre y se fue y lo malgastó, y después tuvo un arrepentimiento y dijo, volveré a la casa de mi padre, porque ahí verdaderamente hay alimento en la casa de mi padre, aunque pueda servir como esclavo, no importa, porque habrá alimento, cuando él simplemente comía las algarrobas de los marranos.
Si podemos dar un enfoque a esta parábola, el hijo que se quedó en la casa representa la casa de Judá, que nunca ha violado los pactos y los mandamientos de Yahweh, que se han quedado como guardadores de los oráculos y de los mandamientos, como lo establece en su palabra. Mas la casa de Israel, que representa todo el pueblo gentil, todo lo que tú y yo conocemos como X denominación, cualquier religión que tú y yo conocemos, viene y conforma ese pueblo gentil, la casa de Israel, que fue de alguna manera se haga malgastado todos los bienes, por decirlo, de la casa de su padre. ¿Qué es lo que ha hecho la casa de Israel? Se olvidó de los pactos y de los mandamientos. ¿Por qué el hijo de que vivía en la casa de su padre quiso marcharse de la casa de su padre? Cuando un hijo se quiere ir de la casa de su padre, no es porque le agrada la instrucción ni las normas que hay dentro de la casa, porque quiere hacer su propia voluntad y vivir una vida como a él le place. No lo dicen las escrituras. Mas sin embargo es lo que tú y yo podemos ver. Cuando el hijo decide marcharse de la casa del padre o de la madre, es porque no le gusta que haya instrucción, que el mamá o papá le dice, tienes que regresar a cierta hora. Y dice, mejor quisiera vivir solo para hacer mi santa voluntad. Eso es lo que representa la casa de Israel, que ha dicho no hay pacto, no hay mandamiento, ahora vivimos por la gracia y no importa una vez que hemos recibido la salvación, porque hemos sido salvos por medio de él. Mas la palabra no nos muestra que es de esta manera. La palabra nos enseña que hay enseñanza y hay instrucción para el bienestar de nuestras vidas, para que las bendiciones que el Padre ha preparado para cada uno de nosotros consecuentemente vengan sin tener que ir por ellas. La palabra de Deuteronomio 28 dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. No dice que tendrás que ir por ellas. Dice, vendrán y te alcanzarán cuando obedezcas la voz de Yahweh tu Elohim. Pero si no decides prestar oído ni obedecer la voz de Yahweh tu Elohim, dice, todas estas maldiciones te vendrán y te alcanzarán a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Yahweh es malo y desea que nuestras vidas no tengan la prosperidad. No, pero Él no puede cambiar lo que Él estableció como una verdad. Lo que Él estableció como una verdad sobre nuestras vidas, Él no lo puede abolir. Él no puede decir, hijo, te amo tanto y porque te amo tanto voy a cambiar esto que yo tenía decretado. No es así, amados. Lo que el Padre tiene establecido en su palabra, Él no lo puede cambiar. Y Dios lo estableció con un propósito de que nuestras vidas fueran bendecidas. Porque su palabra dice, porque aquel que hace oídos sordos para no escuchar su ley, su palabra, dice, la oración de tal hombre también es abominable. Porque no es con simplemente declarar y de profetizar que tenemos las bendiciones del Padre, sino es de caminar en su pacto que Él estableció para con nosotros. Porque con quien Él estableció un pacto fue con su pueblo Israel. ¿Cuántos decimos amén por ello? Eso es una verdad que el Padre ha trazado en su palabra para que nuestras vidas puedan ser verdaderamente bendecidas. Y cuando te hablo de ser bendecidos y prosperados, no simplemente te estoy hablando de una cosa monetaria. Te estoy hablando de verdaderamente poder ser bendecidos en todas las áreas de nuestras vidas. Que nuestros hijos estén bien con nosotros, que tu casa, que todos los que están en tu casa estén bien contigo. Que cada uno de los lazos familiares puedan estar en shalom, en perfecta paz. Eso es lo que el Padre desea. Porque la palabra dice, porque se dice que hay shalom, shalom, dice cuando no hay. Y es verdad, ¿sí o no? A veces decimos, hermano, ¿cómo están las cosas? Bien. Y hasta hacemos la reacción, no hay nada. Todo marcha bien, en perfecto. Cuando a veces las cosas están de cabeza, ¿sí o no? Pero queremos decir bien porque queremos decretar, decir que las cosas están bien pensando que las cosas se van a componer. Pero ¿qué es lo que el Padre nos muestra y nos enseña a cada uno de nosotros? Que tenemos que vivir como el Padre desea que cada uno de nosotros viva. Que podamos tener ese de venir con un corazón genuino delante de Él y de reconocer primeramente nuestras fallas y de decir, Padre, perdóname porque fallé. Pero así como vine y pedí perdón a mi Padre por haber fallado, venir delante de mi prójimo y de decir, perdóname, ¿sabes una cosa?
perdóname si no he sido un buen esposo, perdóname si no he sido una buena esposa, o perdóname, hijos, porque yo actué de una manera en que no debería. Te pido perdón, porque lo que tú y yo hacemos con ellos y lo que ellos ven en nosotros será el modelo que ellos van a adoptar de una manera futura cuando ellos crezcan. Amén. Eso es lo que el Padre desea. Y a veces queremos, sigo mejor. Vamos a continuar aquí. Amén, ¿verdad? Amén. Vamos a quedarnos, seguimos ahí en el versículo 7. Dice, holocaustos completos por los pecados no has demandado. Dice, entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Si tú y yo podemos seguir viendo ahí, vemos entonces, dice que has preparado un cuerpo para mí. Versículos 6 y 7 dice, holocaustos completos por los pecados no has demandado. Entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim, porque en el principio de los libros está, dice la palabra, escrito de mí. Esto es lo que está citado. Vamos a Salmos 40, versículo 6 en adelante. Vemos entonces que ellos cambiaron la palabra de has preparado un cuerpo para mí, por abriste mis oídos. Y dice, entonces dije, he aquí he venido, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Dice, me ha agradado hacer tu voluntad, oh Elohim, y tu ley está dentro de mis entrañas. ¿Sabes que la traducción, la Masoreta, es la traducción original de los judíos? La Septuaginta es la traducción de los griegos del hebreo. Por los griegos, y esta traducción griega, en la traducción Masoreta o de los judíos, en el versículo 7 del libro de Salmo, capítulo 40, ellos ponen yo vengo con la Torá o con la ley. Muy diferente de decir yo vengo para hacer tu voluntad, hablando referente al Mesías. O cuando dice en el rollo de la Torá o en el libro de la ley, está escrito de mí. Cuando habla de esta manera, está hablando acerca de ¿quién? De nuestro Mesías. ¿Qué es lo que pasó con Yeshua cuando estaba escrito, cuando se sentó en medio de todos ellos y empezó a hablar todo lo correspondiente en el libro de Isaías? Y cuando agarró el libro y dice, hoy esta escritura se ha cumplido. Tremenda bomba que soltó para todo el pueblo que estaba ahí alrededor de él. Pero todo desde el principio de las cosas. Yo quiero que tú y yo notemos algo. Todo lo que está establecido en el principio de las cosas y en los tiempos pasados, todo lo que está en el Antiguo Testamento es por algo. Yo no puedo decir que simplemente tengo el Nuevo Testamento sin tener el Antiguo. Porque todo lo que está establecido y estipulado en el Antiguo Testamento apunta hacia las cosas venideras, apuntando a la fe que habría de ser revelada. ¿Cuál era esa fe? Dice que la ley apuntaba que ya no estamos más bajo la ley, sino que ahora todo lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento viene y apunta a nuestro Mesías, para las cosas, para la fe que habría de ser revelada. ¿Cuál era esa fe que iba a ser revelada? La de nuestro Mesías. Todo lo que está establecido en el Antiguo Testamento nos apunta hacia nuestro Mesías, nos apunta hacia Él. ¿Cuántos podemos entender eso? Ya hay diferentes escrituras donde tú y yo podemos ver cómo habla acerca. Yeshua misma dijo, porque dice, ustedes no me creen, dice, ustedes no me creen a mí. Dice, porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque Moisés habló de mí. Moisés hablaba de la salvación de nuestro Mesías. Y algo que yo miraba, que yo compartí el miércoles, ya van 2 miércoles que me toca compartir, que algo que el Padre había puesto en mi corazón. Pero cuando tú y yo vemos, cuando el Padre trae la salvación sobre todo el pueblo de Israel, dice la palabra que Moisés extendió su mano, extendió su brazo para traer la salvación a su pueblo. Y sabes que el libro de Isaías nos habla que el brazo poderoso y el brazo fuerte extendido es Yeshua. Dice, porque Él ha revelado su brazo extendido a todas las naciones. ¿A cuántos de nosotros nos ha sido revelado el Mesías? ¿A cuántos de nosotros se nos ha desnudado y se ha revelado el brazo de Yahweh sobre nuestras vidas, que es nuestro Mesías?
todo lo que vemos en el Antiguo Testamento apunta a nuestro Mesías. Es por eso dice que no podemos dejar el Antiguo Testamento y decir que tenemos el Nuevo, porque la palabra más correcta no es Nuevo Testamento. La palabra correcta, nosotros conocemos como Antiguo Testamento, la palabra Antiguo Testamento es el Tanakh, las Escrituras. Mas el Nuevo Testamento, tú y yo conocemos como un Nuevo Testamento. Mas la palabra más acertada y más correcta, si lo podemos ver en las traducciones, es pacto renovado. ¿Por qué pacto renovado? Todo lo establecido en la ley de Moisés, los pactos y los mandamientos que Yahweh estableció con su pueblo Israel son los mismos, pero vinieron a ser renovados por la sangre de nuestro Mesías, de que ahora ya no estamos más bajo sacrificios de animales, sino ahora que hay uno que pagó el precio de nuestros pecados, pero todo lo concerniente al pacto y a los mandamientos es para nosotros. ¿Cuántos decimos amén por ello? El Padre dirá que está a tu lado, no nos ha dejado sin instrucción. Tenemos instrucción. Eso significa Torah. Torah no significa nada de las cosas judías. Escuchamos oír de Torah y decimos, la primera reacción, es que están hablando de cosas judías. O es que están hablando, ahora son judíos. No. La palabra en su contexto original, la palabra Torah significa, traducida sin ser pasado por el griego, sin ser estipulado por los griegos, es algo que los griegos no pusieron. Ellos pusieron ley, tanto a la ley que estaba para los hombres como la ley de Elohim. La misma ley de los hombres es la misma que de Elohim. Cuando la palabra más correctamente es Torah, la palabra significa Torah, es enseñanza, instrucción y orientación para nuestras vidas. Por eso es que dice la palabra, aquel que hace oídos sordos para no escuchar su ley, su Torah, aquel que hace oídos sordos para no escuchar su instrucción, su enseñanza, su orientación de Yahweh, la oración de tal hombre también es abominable. Tremendo, ¿verdad? Porque es la enseñanza. ¿Qué es lo que nos va a guiar a conducirnos de la manera en que Yahweh desea que tú y yo vivamos? Es la instrucción. Si no hay instrucción, no hay nada. Si no hay instrucción sobre la casa, sobre los hijos, de igual manera, los hijos crecen a veces sin ningún rumbo. Se necesita la enseñanza y la instrucción para que el hijo pueda crecer y pueda ser responsable y pueda llegar a una madurez y a una vida adulta donde sea un hombre de bien, donde pueda aportar a la sociedad cosas, donde pueda hacer algo, donde pueda desarrollarse, donde pueda mostrar la misericordia, la compasión hacia los demás. Pero si no lo hay, si no hay enseñanza, si no se enseña a los hijos a hacerse de acá, si no hay esto, a veces se crece con una mentalidad de todo es, ¿sí o no? Dame y dame, pero nada doy. ¿Qué dice la palabra? Es mejor dar que recibir. Mira que está a tu lado. Es mejor dar que recibir. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Seguimos, ¿verdad? Dice, vamos a continuar entonces. En otras palabras, nada más para hacer referencias, aquí Pablo está hablando acerca de Yeshua como creyente en el Mesías. Él está citando directamente de las traducciones, porque él quiere que se revele la Torah, que apunta respecto a nuestro Mesías, queriendo hablar de nuestro Mesías Yeshua, hablando que se exponga de él. Y en eso de las traducciones de la Septuaginta, él tradujo, por eso podemos ver estas traducciones. Y Pablo usa esta traducción y los judíos dicen, no, muchos de ellos no han creído en el Mesías. Porque una de las cosas
que no han querido es revelar acerca de la salvación del Mesías y cambiaron la escritura diciendo, yo vengo con la Torá, o de decir, en el libro de la Torá está escrito de mí. Pero vamos a continuar. Dice versículo 8, dice, lo citado dice, ofrendas, dice, sacrificios, ofrendas y holocaustos completos por los pecados no has demandado, los cuales eran ofrecidos conforme a la ley. Dice versículo 9, y enseguida él dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim, y por medio de este anula lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué fue lo que vino a ser anulado? No vino a ser anulado la Torá, la enseñanza. Lo que vino a ser anulado o cambiado fue el sacerdocio. ¿Cuántos entendemos eso? Porque todo lo que la palabra está hablando no está hablando de pacto ni de la ley. Está hablando acerca de lo que es el sacerdocio en todas estas escrituras. Dice holocaustos, versículo 8 dice, citado dice, sacrificios y ofrendas y holocaustos completos por los pecados no has demandado, los cuales eran ofrecidos conforme a la ley. Y enseguida dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Por medio de esto anula lo primero para establecer lo segundo. Y por esta voluntad suya, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Mesías, dice la palabra, una sola vez. ¿Sabes que tú y yo no debemos de esperar que se sacrifique cada año nuestro Mesías? Dile que está a tu lado, Él ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. No debemos de esperar año tras año para que se sacrifique nuevamente. Él se sacrificó una vez y para siempre. No hay necesidad de nuevo, dice, porque todo sumo sacerdote que estaba constituido y servía día tras día en el culto ofrecía los mismos sacrificios, pero nunca podían limpiar los pecados. Versículo 12, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim, dice la palabra, para siempre. ¿Dónde está Yeshua? Di conmigo, a la diestra del Padre, en los cielos. Versículo 13 dice, y espera desde entonces hasta que sus adversarios sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por Él. Nuevamente dice, por una ofrenda, por un sacrificio, donde Él se ofrece por ti y por mí, no decidimos si somos santificados. Nuestras decisiones, cómo vivimos, cómo las actitudes que tenemos, mejor dicho, muestran si somos santificados por Él. Dice la palabra, dice que vamos a volver nuevamente, dice, y espera desde entonces a que sus adversarios sean puestos por estrado de sus pies, dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por Él. Por una sola ofrenda, dile que está a tu lado, nos ha hecho perfectos. ¿Qué significa la palabra perfecto? Llegar a la meta. Nos ha hecho perfectos, nos ha hecho llegar a la meta para siempre a los que son santificados. Tú y yo llegamos, dile que está a tu lado, tú y yo hemos llegado a esa meta. Si Él ha hecho el sacrificio por nosotros, Él nos ha hecho llegar a la meta. ¿Quién es la meta? Nuestro Mesías. Aparte de Él ya no hay nada. Él es el que nos ha hecho llegar a la meta. Él es el que nos ha santificado a ti y a mí. Nos ha puesto, ¿qué significa la palabra santificar? A los que son sido santificados, a los que han sido puestos o separados por Él. Tú y yo somos llamados, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, mas dile al que está a tu lado, no somos de este mundo. Vivimos aquí,
estamos aquí, pero no pertenecemos a las cosas que este mundo hace. ¿Sabes que esto es algo que a veces, muchas veces, la iglesia trata de cambiar a conforme el mundo cambia? Y te digo una cosa, amados, la iglesia no debe de cambiar. Quien somos llamados a cambiar el mundo y trastornar el mundo somos nosotros, no el mundo a nosotros. Muchas veces tratamos de adoptar todo lo que el mundo tiene para tratar de asemejar a la iglesia lo más parecido al mundo para poder ganar a muchos. ¿Y sabes qué es lo que muchas veces se logra con eso? Que entre más nos acerquemos a las cosas del mundo, más la gente de la iglesia será como el mundo y no habrá una diferencia de lo que es santo y aquello que es profano, de aquello que es santificado y de aquello que es consagrado aparte para vivir para Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es lo que el Padre nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dice la palabra en el libro de Romanos, la tierra gime a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. Dice que gime con dolores de parto. Yo no sé lo que son dolores de parto. Sé que son fuertes y la mujer lo puede entender más. Uno como hombre no lo entiende. Pero imagínate, la palabra dice que la tierra gime con dolores de parto para que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. Imagínate. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y la palabra violento no significa ser pleitista y peleonero. Significa de levantarnos con una convicción de quién creemos y de tener una identidad, de que verdaderamente somos hijos de Él y caminamos tal y como Él quiere para nuestras vidas. Amén. Vamos a seguir ahí donde estamos. Vamos a Romanos, rápidamente Romanos 10. Dice, Romanos capítulo 10, dice, hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi intercesión ante Elohim por ellos es que sean salvos. ¿Acerca de quién está hablando? Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice nuevamente, dice, hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi intercesión ante Elohim por ellos es que sean salvos. ¿Acerca de quién está hablando? Di conmigo, está hablando de los judíos, o está hablando a los judíos, mejor dicho. Versículo 2. Porque testifico respecto a ellos que tienen el celo de Elohim, pero no con entendimiento. ¿Sabes que el pueblo judío tiene un celo tremendo por las cosas de Elohim? Tremendamente. Pero dice la palabra, no con entendimiento. ¿Sabes? Vamos a seguir leyendo, dice, porque testifico respecto a ellos que tienen el celo de Elohim, pero no con entendimiento, porque han ignorado la justicia de Elohim y han procurado que sea establecida su propia justicia. Dice, y por esta razón, dice, no se han sujetado a la justicia de Elohim, porque el Mesías es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. El cristianismo evangélico siempre ha dicho y dice en esta escritura, y habrá gente que te lo va a decir, ya ves, hermano, dice la palabra que Cristo, que Jesús es el fin de la ley para todo aquel que en Él cree. Por lo tanto, no hay mandamientos. Porque Él es la finalidad, Él es el fin de las cosas. Él ya vino y cumplió sus mandamientos por nosotros. En ninguna parte dice la palabra que Él los cumplió por nosotros. Al contrario, dice que tenemos que caminar tal y como Él anduvo. Y si Él guardó su palabra y los mandamientos de Yahweh, dile que está a tu lado, nosotros también debemos guardarlos. ¿Qué significa nuevamente? Repito, versículo 4 dice, porque el Mesías o el Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que en Él cree.
¿Qué significa? Vamos a volver nuevamente. ¿Qué significa la palabra fin? La palabra fin, cuando dice fin de la ley, los griegos no pusieron cómo manejar esta traducción o no supieron cómo manejar la traducción. Pero la palabra correcta es fin. Pero ¿quién quiere entender eso? Vamos a entenderlo nuevamente. Si lo entendemos de esa manera, diríamos que ya no hay mandamientos. Pero si vemos, dice, porque el Mesías es la meta de la ley para justicia a todo aquel que en él cree. ¿Cuántos entendemos eso? Porque el Mesías es nuestra meta. Los mandamientos de Yahweh que Yahweh estableció para su pueblo, la ley, la Torá, ¿a quién nos apunta y a quién nos revela? A nuestro Mesías. Porque dice la palabra, Yeshua es nuestra meta, el creer, que Él es nuestra meta es por el Mesías, Él es la meta de la Torá. Pero nadie puede estar con solo la Torá y dejar fuera al Mesías. Porque si trato de dejar fuera al Mesías, si tratare de dejar fuera al Mesías, uno ya no es perfecto. ¿Quién es el único que nos lleva a la perfección? Nuestro Mesías. Yo no puedo tener simplemente la Torá como el pueblo judío dice. El pueblo judío dice, muchos de ellos, mejor dicho, creen que el guardar la Torá es aquello que los va a llevar a tener una salvación. Y no es así. Que nosotros como el pueblo evangélico y el pueblo cristiano necesitamos la Torá, pero la Torá es para que nos muestre el fin y a quién es nuestro Mesías, porque una vez que tenemos a nuestro Mesías, le enseñaremos y entenderemos cómo tenemos que guardar la justicia. Porque Él es nuestra meta. Yo no puedo tener una cosa y dejar fuera el Mesías, porque ya no sería perfecto. ¿Quién es el único que nos lleva a la perfección? ¿Quién nos ha hecho perfectos? ¿Quién nos ha hecho llegar a la meta? Dile que está a tu lado, es nuestro Mesías. Ya llegamos a esa meta y ahora ¿qué nos concierne? Actuar conforme a la Torá. Dice, en ninguna parte de la palabra dice que la Torá o la palabra de Yahweh fue quitada. Una vez que tenemos al Mesías, ahora tenemos que guardar su palabra. Eso es lo que nos concierne a cada uno de nosotros. Dice Hebreos capítulo 10, vamos a regresar a Hebreos. Y estamos llegando allá para que no se nos pase el tiempo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por Él. Dice, versículo, vamos a leer 15, dice, además también el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es testigo, porque dijo, este es el pacto que les daré después de aquellos días, declara Yahweh, y pondré mi ley en sus mentes y las escribiré, dice su palabra, en sus corazones. La palabra, yo quiero hacer mucho énfasis en eso. ¿Qué fue lo que dice o qué fue una de las cosas que Vamos a Romanos nuevamente para poder entender. Romanos 7, la Torah perfecta o la palabra de Yahweh es opuesta, la Torah nos dice que no es opuesta. La verdadera Torah, observada, si pudiéramos decir, es llevarnos al Mesías. Por eso dice la palabra o la Torah que es buena. Vamos a Romanos 7. La verdadera Torah nos viene y nos guía a nuestro Mesías. Fíjate lo que dice Romanos 7. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos míos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive? ¿Qué significa esto? Dice la palabra que todo el hombre, dice, tiene, o la ley, la Torah de Yahweh, tiene dominio sobre el hombre mientras el hombre ¿qué? Mientras el hombre vive. Dice, así como la mujer casada está ligada por la ley a su marido, a su esposo mientras él vive. ¿Por qué es que está ligada a su esposo? Porque hizo un pacto, hizo un mandamiento, así lo establece la Torah. Dice, pero si ella se une a otro varón mientras él vive, su esposo, dice,
Vamos a repetir nuevamente. Dice, así como una mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive, pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Dice, pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley y no es adúltera, aunque se case con otro. Dice, ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos, dice la palabra, ¿a qué? A la ley. ¿De qué ley está hablando? No está hablando, si tú y yo vemos, no está hablando específicamente de la Torah, está hablando a una parte de la Torah. ¿A qué parte de la Torah está hablando? ¿Y conmigo? Al adulterio. No está hablando de toda la Torah. ¿De quién empezó hablando? ¿La ley o la Torah tiene dominio sobre el hombre mientras vive? ¿Por qué mientras vive? Porque una vez que muramos ya no podemos guardar su palabra. Dice, así como el hombre tiene, así el hombre o la mujer tiene que guardar a su esposo mientras vive, pero si vive, dice, o si fallece, pues ya no es adúltera, porque pues su esposo ya no vive. Dice, seguimos leyendo, ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley. ¿A qué ley? A la ley del adulterio. ¿Por qué del adulterio? ¿Qué fue lo que hizo la casa de Israel? Se prostituyó, fue adúltera entre las naciones. Jeremías 3 dice, por tanto le di carta de repudio, carta de divorcio al infiel de Israel, por cuanto se prostituyó entre las naciones. ¿Por qué es que éramos llamados adúlteros? Por haber abandonado los pactos, por haber abandonado a Yahweh mientras teníamos, dice la palabra, aunque fui, ¿qué dice Jeremías? Aunque fui un esposo para ellos. Jeremías 31. Dice, no haré un pacto como él hizo con sus padres, con la casa de Israel. Dice, porque aunque fui un esposo y fui un marido para ellos, dice, ella, dice, se olvidó de mí. Por tanto, dice la palabra, dice, ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley, a esa que nos condenaba por ser infieles, dice, mediante el cuerpo del Mesías. ¿Por quién vino y nos redimió y pagó el precio de nuestros pecados? Yeshua, porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Por tanto, dice la palabra, maldito el hombre que no permanezca y que no guarde todo lo que está escrito en este libro de la ley. Y nosotros, al ser infiel a nuestro Padre, nos olvidamos de su pacto y de sus mandamientos. Fuimos llamados como la infiel adúltera o la esposa adúltera que abandonó a su marido. Mas dice, pero ahora por el Mesías, dice ustedes, dice, ahora hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley, aquella que nos condenaba y que nos tenía como adúlteros, dice, mediante el cuerpo del Mesías. ¿Qué dice la palabra? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cómo es que venimos a ser, estábamos separados de Yahweh? Mas el sacrificio y la sangre que Él derramó nos vino a ser pueblo nuevamente. ¿Cuánto estamos entendiendo algo? No dice que nos quedamos sin Torah. Dice que nos redimió de aquella maldición que estaba sobre nosotros. Por medio de Él, dice, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, para que produzcan frutos de Elohim, y no frutos de ¿qué? De muerte. Quien siembra para pecado, siembra para muerte. Dice, seguimos leyendo, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley, dice, actuaban en nuestros miembros para que produjéramos frutos para muerte. Dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, estando muertos a lo que nos tenía sujetos, para que desde ahora atendamos al nuevo espíritu y no al antiguo de la letra. ¿A cuál antiguo de la letra? Aquello que nos tenía marcados como adúlteros, como el esposo infiel. Dice, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley, vamos a seguir, fíjate en lo que dice, versículo 7 dice, pues, ¿qué pues diremos? ¿La ley
es pecado? De ninguna manera. Vemos que la palabra no se contradice. Imagínate si estuviera, ¿cómo es que el apóstol se está contradiciendo si dijéramos que ya no estamos más bajo la ley y que ahora vivimos por la gracia? Y luego dice, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? Dice, de ninguna manera. ¿Cuántos vemos lo interesante de ello? Dice, la ley es pecado, dice, de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera aprendido lo que es el pecado sino mediante la ley, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es codicia si la ley no lo dijera, no codiciaras. Porque el pecado por medio de este mandamiento encontró ocasión y consumó en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está, dice, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Lo interesante que tú y yo podemos ver, dice, nuevamente dice, porque el pecado por medio de este mandamiento encontró ocasión y consumó toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin la ley. Dice, pero al venir el mandamiento, el pecado vino y encontró vida. Cualquiera diría, ya ves, por eso no tenemos que tener mandamientos, porque le da vida al pecado. Le viene y da vida al pecado, porque si no fuera por la ley, no conociera lo que es pecado. Es por la ley que conozco lo que está mal. Porque si no tuviera mandamiento o instrucción, no sabría que aquello que hago es malo. Imagínate un gobierno, tiene sus normas y sus leyes. Y el mandamiento y lo que el gobierno establece dice, no vas a robar, porque si robas tendrás que pagar, bueno, vas a ir a la cárcel, si te pasas el semáforo vas a tener tu infracción, mira que si golpeas a tu esposo, que si golpeas a tus hijos, y tiene diferentes cosas. O el esposo, mejor dicho, golpea a la mujer. Imagínate que el gobierno dijera, pues todo esto que yo tengo como mandamientos, ya no hay. Por tanto, pues ahora no, el pecado no tendría vida, porque me estaría permitido. Porque el apóstol Pablo dice, maldito, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo inmundo? Que aquello que quiero hacer no lo hago, y aquello que no quiero hacer es lo que hago. Porque hay una ley, que la ley del cuerpo, que es la carne, y la ley que está establecida de Yahweh Elohim, que está escrita sobre nuestros corazones, tienen lucha constante todos los días. Porque la ley de Yahweh dice, no robes. Y el hombre quiere hacer lo contrario. Porque el hombre dice, es que esto. Y la ley de Yahweh, la Torah de Yahweh, por eso te digo, no supieron cómo establecerla. Pusieron la ley establecida de hombres como la ley de Yahweh como una misma. Vamos a continuar para que podamos entender. Dice, porque el pecado, dice, toda mi vida en codicia, dice, y esto yo vivía sin la ley, dice, pero al venir el mandamiento, el pecado vino a dar vida, porque vino y conoció que era pecado por la ley. Dice, y yo morí, dice, y encontré que el mandamiento que era para vida resultó para muerte. ¿Por qué dice que encontró para muerte? Dice, vamos a continuar, dice, porque el pecado encontró ocasión mediante el mandamiento, provocando que yo me extraviara mediante, dice que me extraviara y mediante él me mató, de modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué significa todo eso en otras palabras? Todo se resume a dos cosas: la Torah de Yahweh y la carne, di conmigo, son una combinación mortal. ¿Por qué es que vienen a ser una combinación mortal? ¿Sabes que la carne busca lo que es la violación a la ley? La violación a la Torah, a los mandamientos. Y todo excusa y tiene justificaciones. Cuando la Torah busca la obediencia, sin justificaciones. Hay lucha. Quien no quiere estar con ley, quien no quiere el mandamiento, ¿qué es lo que la carne busca? La tendencia del hombre, amados, no es hacer lo bueno. La tendencia del hombre es inclinarse a hacer el mal.
Por eso es que nuestras vidas tienen que estar en oración con Yahweh, con el Padre, para que el hombre interior crezca y el hombre exterior baje. Porque de lo contrario, el hombre carnal tendrá más fuerza que el interior, que aquello que está escrito en el corazón, que dice: yo pondré mi ley y mis mandamientos en sus corazones. Mas cuando tengo esa comunión y esa comunión con Yahweh y la mantengo y el hombre interior crece, podré resistir de hacer lo que es lo malo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Te doy un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando una gente que está enfrente en el carro se atraviesa y te desespera? Cuando te atraviesas a un carro, no te saluda, te pite y te hace de manos. No sé si estará saludando, qué estará haciendo, ¿verdad? Pero no sé qué estará diciendo. Pero no es para bendecirte, porque sale luego lo que es el hombre de afuera, el carnal. Cuando hablan más de ti, dice la palabra: orar por vuestros enemigos. Ah, sí habló de mí. Vamos a ver. Y vas y buscas a ver si hay la oportunidad de que diga algo para poderle decir lo que tenías dentro. ¿Sí o no? A nadie de nosotros es así. Puros kadosh, ¿verdad? Por eso dice la palabra, dice el apóstol Pablo, dice: ¿quién me librará? Dile que está a tu lado: te tengo buenas noticias. Aquel que nos libra es el Mesías. Es aquello que nos libra. Vamos a continuar por el tiempo y ya con eso estamos llegando al fin. Porque cuando venimos tú y a Yeshua, la Torah que no ha sido abolida, en ese instante que vengo a Él, en ese instante su Torah ahora es escrita sobre nuestros corazones. Y si del corazón mana la vida, y si la Torah está sobre mi corazón, en verdad mi vida será una vida kadosh, santa. Sin la Torah la Torah nos lleva a reconocer que soy pecador y en necesidad de un Salvador. Aunque la Torah es pura y es buena, y clamo a Yeshua, que es el quien en ese instante viene y rescata nuestras vidas, trae salvación a nuestras vidas. Sino en ese instante, cuando tú y yo nos acercamos a Él con un corazón verdaderamente genuino delante del Padre, en ese instante que tú y yo venimos delante de Él, su palabra y su Torah es escrita sobre nuestros corazones. Dice: porque pondré mi ley sobre sus corazones. Dice: y haré que anden en mis mandamientos. Esa Torah que viene y es recibida sobre mi corazón es aquello que me dicta que sé que lo que estoy haciendo es pecado y que necesito la necesidad de tener un Salvador sobre mi vida. Eso es lo que su Torah viene y nos muestra a cada uno de nosotros. ¿Por qué es que muchos de nosotros venimos a los caminos de Yahweh? Porque yo sabía que la vida que vivía no era agradable. Porque yo sabía que la vida que vivía era una vida de perdición. Porque yo sabía que mi vida necesitaba de un Salvador sobre mi vida. Porque eso es lo que viene y dicta el corazón. Porque eso es lo que viene y está dentro de nosotros cuando venimos delante de Él. Es porque sabemos y reconocemos que necesitamos un Salvador. Que aquello que yo hago no es bueno y que no es agradable. En ese instante es cuando Yahweh cambia y transforma nuestros corazones.
Por eso es que si ninguno de nosotros o alguno de nosotros nunca le ha dicho al Padre, Padre, perdóname por esto, por lo que yo hice, reconozco que soy pecador, ayúdame a tener un retorno a tus caminos, ayúdame a que mi vida pueda ser consagrada a ti, porque yo sé que la vida que yo estoy llevando no es buena, Padre. Dice la palabra que amplio es el camino que lleva a la perdición, mas estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Por eso la importancia de que nuestras vidas estén en sus manos, que de nuestros labios puedan decir, Padre, perdóname y reconozco que soy pecador. Necesito de un Salvador sobre mi vida. Necesito que alguien que guíe mi vida. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas que necesitamos de alguien que nos guíe? Y no es por justificarnos. Muchas veces tenemos la justificación, esa es la carne. El hombre carnal busca justificaciones, busca culpables, busca es que yo soy así porque yo nunca recibí una instrucción de mi papá, porque yo nunca recibí una instrucción de mi mamá, por eso yo me conduzco de la manera que yo soy. Y lo único que hace es justificar sus propios caminos y tener justificación para su conducta. Mas cuando uno viene al Yahweh y su Torah es escrita sobre nuestros corazones, la Torah busca obediencia. Padre, no recibí instrucción de mi padre ni de mi madre, pero sé que la mejor instrucción yo la puedo recibir de ti. Que tu palabra dice que aun aunque mi madre y mi padre me abandonara, tú nunca, Padre, me abandonarás. Y que si yo necesité de amor de alguien y por eso soy tan frío con las demás personas, Padre, yo sé, tu palabra dice que nada ni nadie me podrá separar que es del amor tuyo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar de tu amor, Padre. Y yo recibo tu amor y te amo, Padre, porque tú me amaste primero. Porque nadie puede dar algo que no tiene sobre sí mismo. Para que yo pueda amar a mi esposa, tal y como el Padre lo dice, primeramente tengo que amarle a Él. Porque yo no puedo dar un amor que yo no tengo sobre mi vida. ¿Y cuál es ese amor que Yahweh dice en su palabra? Dice, esposo, amar a vuestras esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quien cualquiera que dice, es que yo amo a mi esposa, yo pregunto, ¿te has entregado a sí mismo por ella? ¿Quieres que la esposa te honre y te respete y te reverencie? ¿La has honrado y te has entregado a sí mismo por la iglesia, así como Yeshua lo hizo por la iglesia? Hay veces que el hombre dice, no, es que mi mujer es tan fría, es que mi mujer es así, es tan seca, mi esposa. Pero sabes una cosa, el marido, Yeshua es el reflejo de Yahweh y el hombre es el reflejo de Yeshua y la mujer es el reflejo del hombre. Si la mujer está tan apachurrada y tan así, tú eres el hombre o nosotros somos el hombre. Porque de la manera en que la mujer esté, a veces es producto de cómo el hombre está. Es que es tan fría. ¿Has amado a tu esposa tanto como ella desea? ¿O te has entregado por ella? Porque es el producto de lo que nosotros somos. ¿Cuánto entendemos eso? Siempre mi esposa me dice, y te lo voy a resumir como ella dice. Siempre dice, si el sol no alumbra la luna, no brilla. En otras palabras, si el marido no alumbra a la esposa no brilla. Amén. Muchas veces, no estoy diciendo siempre, ¿ok? Una vez a la mujer, ya ves, te digo, por eso estoy así. El pastor dijo. No, que no vayan a entrar en conflictos ahorita.
pero muchas veces es producto de ello. Porque a veces no me quiero desviar del tema, vamos a seguir aquí. Dice, ¿dónde me quedé? ¿Versículo qué? 15, estamos aquí. Dice, vamos a regresar a Hebreos. A ver. Dice 15, dice, porque no entiendo lo que hago. Dice, pues, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice el apóstol Pablo. Y esto, dice, y estoy venido al pecado. Dice, porque no entiendo que lo que hago. Dice, porque no entiendo lo que hago. Pues no hago lo que deseo, sino que lo que detesto, eso hago. Y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé bien que no habita en mí, dice, es decir, en mi carne. Porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra. ¿A nadie le ha pasado eso? Pensar bien es fácil, pero ponerlo por obra cambia, ¿verdad? Dice, pero si hago lo que no deseo, no soy dice, versículo 20, dice, pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro pues una ley, fíjate lo que dice, encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, que desea que haga el bien, pero debido a que el mal está cerca a mí, dice, conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Elohim. Dice, pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente y la hace cautivo de la ley del pecado que está sobre mis miembros. Dice, soy hombre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Elohim que por medio de nuestro Adón, porque ahora dice, en mí, dice, soy siervo de la ley de Elohim, aunque mi carne sea siervo de la ley del pecado. ¿Quién es el único que nos puede librar? Di conmigo, Yahshua, y nadie más. ¿Cuántos vemos que hay lucha siempre entre el hombre carnal? Dice el apóstol, dice, veo una ley que está en mi mente y que esa es la que quiero hacer, pero veo otra ley que está en mis miembros, dice, que me lleva a hacer aquello que no deseo. Siempre hay una lucha. Y vamos a continuar aquí. Dice, por eso tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que entra al corazón? Si la palabra dice que del corazón mana la vida, fíjate o fijémonos mejor cómo vivimos, si en verdad hemos sido o no salvos. ¿Sabes que esto habla mucho acerca de lo que el Padre desea para cada uno de nuestras vidas? Y vamos a continuar ahí, Hebreos, por el tiempo. Y con eso estoy terminando. Hebreos capítulo 10, versículo 15. Dice, además también el Espíritu Santo, dice, es testigo, y dijo, este es el pacto que haré después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi ley sobre sus mentes y las escribiré en sus corazones, y no recordaré, dice la palabra, más, dice la palabra, sus pecados. Así que donde hay perdón, dice, de pecados, no se requiere ofrenda por los sacrificios. ¿Qué es lo que tú y yo debemos de ver? Algo muy interesante de ello. Dice versículo 15 al 18, dice, además también el Espíritu Santo nos da testigo porque dijo, este es el pacto que les daré después de aquellos días, declara Yahweh, pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, dice, y no recordaré sus iniquidades ni sus pecados, así que donde hay perdón de pecados no se requiere ofrenda por los sacrificios. ¿Qué es lo que tú y yo podemos ver por medio de ello? ¿Y qué es lo que podemos entender? Vemos entonces, la palabra nos enseña lo que es el pecado y aquello que no es pecado. Dice, ¿cómo lo puedo explicar esto? Lo que tú y yo demuestra lo que hay dentro de nosotros. Fíjate lo que dice, vamos al versículo 19, dice, puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre del Mesías, dice, porque por una senda de vida, dice, que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su sangre.
Y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos entonces con un corazón genuino y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados de nuestros corazones de mala conciencia. Dice, haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza, dice la palabra, ¿qué dice? Sin fluctuar. Vamos a continuar ahí, dice. Sin fluctuar, porque fiel es lo que nos ha, o fiel es el que nos lo ha prometido. Porque cuando esto sucede dentro de nuestros corazones, fíjate lo que dice Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25. Dice, entonces los rociaré con agua limpia, dice, para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Yo les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según, ¿qué dice? Mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas. ¿Y qué? Y las pondrás por obras. ¿Andamos en sus estatutos? ¿Sí o no? ¿Andamos en sus mandamientos? ¿Caminamos conforme a su rúa, conforme a lo que el Padre nos ha enseñado? ¿Sabes que esto muestra mucho de lo que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones si verdaderamente hemos recibido una salvación del Padre? Y con esto, Hebreos 10:22 dice, acerquémonos pues entonces con un corazón genuino y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia. Dice, versículo 23, haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque el fiel es el que nos lo prometió. Dice versículo 24, considerémonos pues unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dile que está a tu lado, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice la palabra, y no dejar de congregarnos, y por el tiempo llego hasta aquí. Pero dice la palabra, sin dejar de congregarnos. ¿Sabes que una de las cosas es que tú y yo debemos de entender muy bien? Debemos de estimularnos al amor. ¿Sabes la importancia? Se habla o se ha dicho, y mejor lo dejo para la próxima semana esto, pero la importancia que tiene de tener comunión uno con otro. Y esto lo hablo y yo quiero que antes de que salgamos de este lugar, yo sé que todos de ustedes se saludan, pero si hay alguna persona que nunca ha saludado, yo quiero que tú te acerques a ellas, la saludes y que aún podamos tener el tiempo, no te estoy diciendo simplemente ahora, pero cada servicio de Shabbat, de que tratamos de tener una relación y una comunión con otro. ¿Sabes que en esto dice la palabra, estimulémonos en amor unos con otros? ¿Cómo nos estimulamos en amor? ¿Cómo es que yo voy a tener amor a mi prójimo? Cuando yo tomo tiempo de saludarle, de estar con él, de saber que si está pasando por necesidades, de orar por ellos, de tener una relación. ¿Sabes que muchas veces pasa? Hay veces que se termina el servicio, y no estoy diciendo aquí, lo puedes mirar en muchas iglesias. Termina el servicio y haz de cuenta como si cada miembro viniera simplemente a una reunión donde se aprende, donde se oye la palabra, pero de la misma manera se va al mismo lugar y nunca aumenta el compañerismo y la unión entre los miembros. Pero cuando se toma el tiempo de saludar, de estimularse en amor, de pasar tiempo uno con otro, sabes que los lazos se hacen más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y cuando los hermanos tienen lazos y se unen y tienen esa fortaleza, yo te digo, el ministerio y la iglesia crece. Porque sabes que la iglesia es el cuerpo del Mesías. Y el cuerpo del Mesías, somos nosotros. Dice la palabra, mirar cuán hermoso es habitar los hermanos. En mi corazón hay una canción
Dile que está a tu lado. Tú me necesitas a mí. Pero fuerte, ¿ok? Dile, tú me necesitas a mí y nosotros te necesitamos. Amén. Gracias, Padre, por enseñarnos En mi corazón tu palabra. hay una canción. Padre, es puro y es bueno, que tu Torah es pura, Padre, es bueno. Y es enseñanza para nuestras vidas. Que demuestra Padre, gracias que esa es tu palabra. Padre, que entendemos que lo que a veces hay o que a veces aquello que está en nuestras vidas, Padre, es pecado. Porque si no fuera por tu ley, Padre, por tu enseñanza, por tu instrucción, Padre, no sabríamos lo que es pecado y lo que es malo. para que hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Eres la fuente de mi vida. Que podamos guiarnos, Padre, conforme a tu palabra. Y el anhelo Padre, de mi corazón. Padre, ayúdanos. Hermoso eres, Padre, exhortándonos los unos a los otros. mi Señor. Que en el nombre de Hermoso eres, Jesús, Padre, y unir, Padre, lazo. amado mío. Que en el nombre de Jesús, Eres la fuente de mi vida. Padre, que tomamos el tiempo de hablar a nuestros ojos, Padre, si no le hemos visto. Y el anhelo Padre, si vemos que ha faltado, Padre, ayúdanos. de mi corazón. Palabra sabia, Padre, de sabiduría, para hablar a nuestro prójimo, Padre, tal y como dice, Tú eres el anhelo Padre, que aún más en estos tiempos, Padre, exhortémonos unos a otros, entre los días, Padre, se acercan. en mi Padre, corazón. en el nombre de Yeshua, En mi corazón. ayúdanos, Padre, a fijar los ojos en nuestros hijos. Padre, y ayúdanos, Padre, exhortándonos, ayúdanos a Demuestra mi que podamos pasión. recibir el consejo, Padre, aún de nuestro hermano, Padre, cuando estamos. Padre, tu palabra dice que es como sencillo de oro la palabra sabia en su tiempo, la palabra de exhortación para que esos oídos, Padre, abiertos, poder Mi recibir corazón. En